Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice que hemos estado leyendo, como hemos estado, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Pues ya ahorita vamos. Les dije que el Juan 3 y eso no lo íbamos, porque más que todo son recomendaciones. Quiero que entendamos, no es que no son importantes, sí son importantes. Por eso lo pueden leer, pero ahorita vamos a leer el Judas. Judas solo es uno y tiene como un capítulo y como 24 versículos, así es, ¿verdad? Judas, pero quiero que, fíjense que en ese Judas aparecen ciertas cosas. Sí, como resumen de lo que hemos estado leyendo en Juan, Pedro y todos ellos. Y parece que fueran como repeticiones, pero quiero que entendamos que son confirmaciones de lo mismo. Y eso es lo que quiero que entendamos, y espero en el nombre del Señor Jesucristo que lo podamos recibir también. Y vamos a iniciar. Miren lo que nos dice desde el Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo. Estamos viendo que no era el otro Judas, sino siervo de Jesucristo, dice, y hermano de Jacobo, a los llamados, ¿qué? Santificados en el Padre. ¿Y guardados en quién? En Jesucristo. Somos santificados y guardados en el Señor Jesucristo. Quiero que sepamos algo, que desde un principio, desde Génesis, el Señor nos guardaba, porque podemos ver por decir algo, aunque lo demuestra cuando de Moisés, pero aún después, cuando dice en Isaías 63:13 que Él nos pastoreaba. ¿Qué significa que nos pastoreaba? Que Él nos guardaba. Eso es lo que quiero que entendamos. Pero no lo vamos a mover, no lo vamos a poner. Solo quiero que entendamos que Él siempre ha tenido, tiene y tendrá el cuidado de los hijos, de los suyos. Porque Él dice, creo que aparece 365 veces, creo que aparece donde dice Él, que no nos dejará, sino que siempre estará con nosotros. Aparece cada día del año. No sé si lo han encontrado, pero creo que son 365 veces que aparece en la escritura, correcto. Misericordia, dice, miren, y paz y amor, o sea, multiplicados. El cristiano debe tener esa misericordia, esa paz, ese amor, y que cada día sea mayor en cada uno de nosotros. Cada día, como dice la palabra, que cada día vamos de victoria en victoria, o de gloria en gloria, o como la aurora, de aumento a aumento, hasta llegar a la plenitud. ¿Qué significa la plenitud? Es el mediodía, donde no hay oscuridad, sino que todo es luz. Y eso es lo que nos da a entender la palabra. Miren lo que nos dice el 3. Amado, dice, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común, ¿qué? Salvación. Esta es la palabra, la salvación. Es de estar llevando la palabra. Yo recuerdo hace poco una persona nueva que está yendo allá a Arumela, él me dice a mí, Chito, me dice, yo le dije el nombre, ¿verdad? Yo también le decía un nombre diferente antes, pero yo ahora tengo que decirle el nombre. Entonces yo le di el nombre y me dice, es que se tardan mucho en venir. Dice, él siente que nosotros vamos a ir a Arumela el jueves, viernes y domingo, y él dice, quisiera que fuéramos antes. Le digo, espérate, que nos toca en otro lado. Entonces yo me gozo en el Señor, porque yo sé lo que es estar como Él está, en el primer amor, deseoso de querer seguir. Entonces le digo, niño, esto es yo le decía niño a él, esto es un proceso. Entonces vaya pidiéndole, Señor, pero cuando no lea usted, lea en su casa, pues. Amado, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, acerca de nuestra común salvación, que se llama Jesucristo, me ha sido necesario escribiros, dice, y miren, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quiénes? A los santos, lo que hablaba la hermana de los santos. Entonces, ¿a quiénes es dada? Es a nosotros, a los hijos, aparece, pero los santos en el Señor somos nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, el Señor nos dice, sin santidad. ¿Qué significa? Que vamos a estar santificados. Entonces sí somos lo que la hermana dice. Entonces, sin santidad nadie mirará al Señor. Repito, me ha sido, dice, necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, fue una sola vez. Lo hemos mencionado.
ahorita van a estar volviendo a celebrar el nacimiento de Jesús, pero Él solo nació una vez. Si usted me pregunta, hermano, ¿sabe cuándo nació Jesús? En mi vida, el día que llegó a mí. Porque no fui yo que lo busqué. Sabemos que no somos nosotros que lo buscamos, sino que es Él que llega a nuestra vida. Les pongo un ejemplo de escritura. Zaqueo, cuando sabía que Jesús andaba, lo andaba buscando porque él quería tener esa comunión. Entonces, ¿cuándo nació Jesús en Zaqueo? Es ese día que él bajó. ¿Cómo bajó? Dice la palabra. Gozoso. Entonces, ese día nació en su vida. Entonces, preocupémonos porque Él nazca en nuestra vida, no por las tradiciones que hay en el mundo. No, es que Él nazca en nuestra vida, o es importante que Él nazca en nuestra vida. 4. Porque algunos hombres han, dice, entrado, como dice ahí, encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta, ¿qué? No dice para esta salvación, es para esta condenación. Me decía la vez pasada, hermana, me preocupo que hayan encubiertas. Déjenlos que estén, Leo, no se preocupe, que a nosotros no nos pueden hacer nada, que se las jueguen, porque estamos en la mano del Señor. Entonces sabemos que van a haber personas, como dice ahí, encubiertamente. O sea, ¿qué significa encubiertamente? No es que andan enmascarados así como, no, es que están creyendo que están haciendo la voluntad o tratando, pero enteramente son hijos de desobediencia, que no son santos. Es lo que nos dice, repito, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertos, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Significa que no son hijos ni lo van a hacer. Eso es lo que quiero que entendamos. Así es, rechazan la palabra, que pueden aparentemente estar, pero rechazan la palabra. Podemos ver Judas anduvo con Jesús, miró los milagros, y yo creo que hizo milagros también, porque ellos fueron los primeros discípulos que salieron a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, y ellos mismos dijeron que los espíritus inmundos se les sujetaban, y Jesús le dijo, no te da a entenderlo, ¿verdad? No lo dice de esa manera, no te preocupes que te sujeten, estate alegre porque está escrito en el cielo, dice, pero es en el libro de la vida. Sabemos que es lo mismo. Entonces debemos de saber que van a haber personas que van a estar encubiertas, hablando cosas diferentes, queriendo meter como miedo, porque esa es la situación. Cuando viene el Señor y le pone algo uno y lo lee como tal, ya le dicen, mira, eso es una herejía. Entonces les empiezan a meter miedo y la gente empieza. Debemos de saber que estamos en la luz. Amén. Y si estamos en la luz, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué deberíamos tener miedo? Debemos de estar tranquilos en el Señor. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertas, y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, que no es nuevo. No es nuevo. Estaban, estarán y seguirán apareciendo en los lugares. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mire, ¿quiénes son los que van a condenación? Hombres, ¿qué? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Padre. O sea, la salvación. No dice, no, usted no se preocupe, puede pecar y venir mañana o en la noche y usted es santificado. Y yo le decía la vez pasada, no sé si lo mencioné aquí, yo les digo, usted puede andar haciendo las cosas de desobediencia. Voy a poner un ejemplo simple. Usted viene y va en su vehículo y pasa un semáforo en rojo. Entonces viene y atropella a una persona y la mata. Esperen al Señor que no ocurra en nadie de nosotros. Pero quiero que entendamos una cosa. Entonces viene, usted la mató, le pidió perdón al Señor, ¿va? Está claro, el Señor la perdonó. ¿Estamos entendiendo? Pero la consecuencia del pecado, que sería que lo va a requerir la autoridad, sea para que pague esto, para meterlo preso, para lo que sea, ese pecado es la consecuencia. El Señor ya lo perdonó, pero usted tiene que pagar la consecuencia. Así mismo puede ser de otras cosas. Espero que hayamos logrado entender, pero eso es lo que se refiere. Que convierten, dice, en libertinaje la gracia de nuestro Padre, y niegan al Padre, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niega una persona? En la desobediencia. Si usted está en la cuadra del Señor y hace algo de desobediencia, entonces en eso usted lo niega, porque está convirtiendo en un libertinaje. Hemos leído, no sé si en primera de Corintios, no lo vamos a buscar, primero 2, donde dice, todo me es lícito. Como que dice, yo me puedo echar una cerveza, llamémoslo de esa manera, pero yo les digo, ¿pero me conviene?
No conviene. Entonces, ¿y qué vengo y le digo? ¿Y qué dice la palabra luego? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo más importante, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces significa que no es, para nosotros no puede haber un libertinaje como lo hace el mundo, ¿verdad? Si es en alabanza y todo lo demás es otra cosa, pero si es como el mundo, entonces no, porque entonces usted estaría pisoteando esa salvación del Señor Jesucristo. No sé si lo hemos entendido. 5. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, porque ya en ustedes no hay ignorancia de la palabra, lo mismo en mí, ¿va? Ya que lo habéis sabido, dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después dice, destruyó, dice, a los que no. ¿Quiénes fueron los que fueron? Son los que fueron, hablemoslo, vamos a hablarlo de los 40 años. ¿Quiénes fueron los que fueron destruidos en el desierto? Los que no creyeron. ¿Quiénes fueron los que salieron? Los que creyeron. Entonces lo mismo en nosotros, fuimos sacados del mundo, de estar haciendo las cosas, y usted, pero usted todavía está en el mundo, sí, pero ya no vivo como los del mundo, que son cosas diferentes. Estoy en el mundo, sí, pero ya no vivo como esos del mundo, vivo haciendo la voluntad del Señor. Y si viene un mal pensamiento, ahí nomás se lo presento al Señor. Señor, esto ya no es mío. Y si mentí, ya no es mío. Miré algo que no agrada, esto ya no es mío. Y empezar a decirle todo al Señor. Entonces debemos de saber que nosotros fuimos sacados como ellos de Egipto, que estaban en Egipto, estaban en idolatría, estaban en hipocresía, estaban haciendo todo lo malo. El Señor los sacó para que enteramente fueran a hacer las cosas agradables para el Señor. Pero hay una parte que dice, creo que es en Pedro, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Entonces, cuando alguien se va, usted no se preocupe. Solo sepa que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso nos manifiesta la palabra. ¿Estamos claros? Después dice, destruyó, dice, a los que no. ¿Quiénes son los que van a ser destruidos? Los que no creen. ¿Para quiénes son las leyes en la tierra? Para los infractores. ¿Para quiénes fueron hechos la ley en el Viejo Testamento? Para los desobedientes. No es para los obedientes. La ley no es para nosotros si estamos en obediencia. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Y luego nos dice aquí, para que entendamos lo que hemos manifestado, que el Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden, es un fuego consumidor. Miren, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué significa no guardar la dignidad? Es salirse del camino del Señor y estar en el camino de desobediencia. Eso es lo que nos enseña. Lo que dice, miren, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que, ¿qué dice ahí? Abandonaron su propia morada, o sea, abandonaron el camino. Ya estando en el camino lo abandonaron. Eso es lo que da a entender. ¿Dónde estaba la mujer de Lot? Ya estaba en el camino de la salvación, pero decidió echar atrás. A eso es lo que nos manifiesta el Señor. No guardaron su dignidad, sino dice que abandonaron su propia morada. Los han guardado bajo ¿qué? Bajo oscuridad. Miren, no dice esperando que se arrepientan, no. En prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, no es esperando que no espera que se convierta. No, si usted no se convierte en vida, si usted no cambia en vida, sepa lo que va a pasar como el hombre rico, clamando por su gente allá. Y la palabra, no crean que el Señor la tiene solo para que la leamos, es para que la apliquemos en nuestra vida. Vamos a hacer 7, y vuelve a repetir lo que pasó desde el Viejo Testamento. Y como Sodoma y como Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, o sea, de entender que no solo fue Sodoma y Gomorra, esos son los que salen, pero también tuvieron que ver ciudades aledañas, porque lo menciona aquí, miren. Y las ciudades vecinas, y usted sabe que cuando usted habla de una ciudad, no habla de 500 personas, tal vez un pueblo, caserío como el de nosotros por acá, pero cuando habla de una ciudad, está hablando de un buen número. Vamos a ver el número de Nínive. Lo dice la palabra, eran 120,000 personas, dice ahí sin contar animales. Entonces, pero de personas solo en Nínive eran 120,000. No sé cuántas ciudades fueron ahí, pero solo se mencionan 2.
las cuales dice de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de ¿qué? De vicios contra naturaleza. ¿Qué significa? Hacer las cosas de desobediencia, andar emborrachándose, andar drogándose, andar metiéndose hombre con hombre, mujer con mujer, o hombres comprometidos con mujeres que no son las suyas, o viceversa, mujeres metiéndose con hombres que no son los suyos, ¿va? Contra naturaleza. Fueron, dicen, puestos ¿por qué? Por ejemplo. Ese es un ejemplo para usted y para mí, que si nosotros seguimos en desobediencia, pues nos va a pasar lo mismo. No aquí que va a caer fuego ahorita, pero sí cuando vayan para allá vamos a ir a clamar como el hombre de rico, si no estamos en obediencia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Miren, fueron puestos por ejemplo suyos y míos, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego. No habla temporal, es eterno. Si usted no se quiere arrepentir, entonces no se preocupe. Pero el Señor no me va a demandar porque la palabra lo dice. Y yo solo le voy a decir, no, usted no se preocupe, hoy usted mañana va a aparecer y le va a encontrar una casa o un carro nuevo. No, yo no le voy a decir eso. Yo le voy a decir lo que la palabra dice, como en el Deuteronomio 28. Si oímos, estamos atentos a oír esa palabra. Si lo oímos, entonces, y hacemos las cosas que a Él le agradan, estar guardando los estatutos, sus ordenanzas, entonces esa bendición nos va a alcanzar. De lo contrario, va a estar viviendo una vida que no es la correcta y va a estar trabajando más de la cuenta, pero en saco roto, como hemos manifestado otras veces. Sufrieron el castigo de fuego eterno, no es temporal. Y recuerden algo, la gente dice, ya se murió, pasó una mejor vida. Yo les digo, si se arrepintió, en primer lugar, sí. En segundo lugar, la gente no muere. Muere el cuerpo. Pero cuando va para allá, para el infierno, aunque sea el espíritu, está clamando allá. Está clamando allá. Sí, no dice que allá, puesto allá, y agarró fuego y se murió. No. Entonces significa que eternamente están, dice que les van a entrar esos gusanos y tampoco se van a morir. Nunca mueren. Eso es lo que la gente no ha entendido, porque como no le hablan a la palabra como tal, sino que no, usted no se preocupe, hermano. Bueno, hágalo. Y si usted puede arrepentirse, arrepiéntase y espero que el Señor le acepte. Si no, pues si se va antes, se va ese día sin arrepentirse, se va a perder. 8. Miren lo que nos dice el 8. No obstante, dice de la misma manera también estos, miren, soñadores. ¿Qué significa soñadores? Eso que, no, es que yo pienso que hoy voy y celebro y mañana. Está soñando en esa mentira que Satanás le está metiendo. Miren, soñadores. ¿Y qué es lo que mancillan? La carne. El templo del Señor. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da a entender. Ahí dice carne, pero somos el templo. Miren, mancillan la carne, rechazando ¿qué? La autoridad. O sea, rechazan el señorío del Señor en sus vidas. Y blasfeman, dice, de las potestades superiores. O sea, hablan, ya viejo, oigo que el Señor viene, y empiezan a estar hablando cuántas cosas creen que ellos entienden, pero lo que no entienden, y yo no puedo decir, en el caso mío, yo digo, bueno, mi mamá ya no está, mi papá ya no está, mis tíos ya no tengo ni uno. Entonces la gente todavía no está esperando, porque están esperando. No, el Señor ya vino por ellos, porque el Señor todos los días viene por los suyos. Eso me demuestra la palabra. Eso es lo que me demuestra la palabra. Entonces la gente está esperando a venir, como que dice, bueno, estemos todos aquí afuera, porque dice todo ojo me verá, pero no dice que en manada, lo van a ver cada día que se va yendo. Cuando lo miró, por ejemplo, está en la palabra, Esteban no lo miró en manada, solo él lo miró. Había mucha gente, pero solo él lo miró. Cuando miró, dice, los cielos abiertos, y dice que miraba al Padre y miraba al Hijo. Entonces no dicen, ¿y los otros por qué no lo vieron? ¿Y no estaban ahí, pues? Porque no estaban con el Espíritu del Señor. Y el único que estaban dejando esa tierra era Él. Y eso es lo que debemos de entender. 9. Pero cuando el arcángel Miguel, quiero que leamos esto, contendía con el que no es digno mencionar, que se llama Satanás o diablo, miren, disputaba con él, ¿por qué dice? Por el cuerpo de Moisés. Oiga bien, no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te
te reprenda. Vamos a, pero ¿quién vino a pelear por ese su cuerpo suyo o mío? ¿A quién mandaron por ese cuerpo suyo o mío? Mandaron al Señor Jesucristo, porque Él fue a la cruz por su salvación y mi salvación. Eso es un ejemplo que el Señor está poniendo, pero ejemplo que para nosotros. Espero que lo logremos entender. Entonces, ¿Jesús a qué vino? Vino por nosotros. Él vino a rescatarnos nosotros. El Padre dice que no nos preocupemos por este cuerpo, porque este cuerpo va a quedar ahí, alimentar a los gusanos. Entonces, Él vino por rescatarlo a usted y a mí. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Y dice, y no se atrevió, dice, a proferir juicio, dice, de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. ¿Qué le decía Jesús a Satanás cuando lo llevó al desierto? Escrito está. ¿De qué? ¿Con qué lo reprendía? Con la palabra. Con la palabra. Eso es lo que quiero que entendamos. Por eso tenemos que tener en el Señor que Él nos dé, porque no es de nosotros, ese discernimiento espiritual para poder entender. Si no, van a ir igual como vinieron, pero la intención es que podamos recibir esta palabra y la podamos atesorar en nuestra vida, pero que sobre todo la apliquemos. Miren, el Señor te reprenda. 10. Pero estos, miren, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué dijo Jesús, el Padre, en Isaías 63, 13 y 14? Dice que nosotros andábamos antes como animales, como caballos, por el desierto, por abismos. Cuando habla de abismos, habla de peligros. Y dice la palabra, sin que tropezar. ¿Para qué dice el Señor? ¿Quién los pastoreaba, dice la palabra? El Espíritu del Señor, para hacernos pueblo glorioso. Está en Isaías 63, 13 y 14, por si ustedes lo quieren reafirmar. Pero esto dice, blasfemando de cuantas cosas no conocen. ¿Qué dijo? Y vámonos al Job 42, 5. ¿Qué decía Job? De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, hablaba cosas que no sabía, pues está en el 42:3. Hablaba cosas maravillosas que no entendía. Pero ahora me aborrezco y me echo en ceniza, y todo lo que dijo él. ¿Por qué? Porque hablaba cosas que no entendía. Así estaban ellos, hablando cosas que no entendían. Y eso es lo que quiero que entendamos en el Señor. Miren lo que dice desde el 1 lo voy a leer. Miren. Respondiendo Job al Padre y dijo, yo conozco, dice, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda ¿de quién? De Él. Su pensamiento Él lo sabe, mi pensamiento Él lo sabe. Miren lo que dice. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que lo somete a estar haciendo una cosa? Porque como está por la parte necia, ahí lo tiene, adorando a esos santos la gente, viendo que no hacen ni bien ni mal. Pero como ahí quieren, ahí los mantiene con el entendimiento oscurecido. ¿Quién es? El Padre a través de su Hijo amado. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, oiga bien, miren, yo hablaba lo que no entendía. Miren lo que dice, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no conocía. No comprendía. Y luego dice, miren, oye, te ruego, dice, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. ¿Cómo nos enseña el Señor? A través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es oír. De oídos te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Porque se dio cuenta que hablaba cosas que no las entendía. Y eso es lo que debemos de entender. No será fácil, pero con el Señor todas las cosas son posibles. Correcto. El 13, creo que estábamos. No, así ahí, el 13. No, entonces con el 12. El 9 creo que es, no, el 10. Pero estos blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen. Hablan porque tienen boca, pero no porque conocen. En las que por naturaleza, dicen, conocen, se corrompen como animales irracionales. La gente sabe que hay cosas que son malas, pero no hacen. Siguen haciendo como si tal. Hay de ellos, dice, oiga bien, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y quién es Caín en la Biblia? ¿Sabemos? ¿Qué dice de quién es hijo? ¿De quién? No, pero ¿de quién es hijo? Del diablo. Dice que es hijo de Satanás. Lo dice la palabra, no lo dice Luis. Mire. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, dice, por lucro en el error de quién?
de Balaán. ¿Quién era Balaán? Era un profeta que solo andaba buscando la parte económica. Y perecieron, dice, en la contradicción de Core. ¿Sabemos quién era Core? Core era alguien que estaba contendiendo con Moisés. Como que diría, bueno, este Moisés, ¿quién es? Así como es él también, el Señor quiere hablar, quiere estar, como quien dice, yo puedo hacer lo mismo que dice él. Entonces dijo Moisés, se rebeló, sí, se rebeló y le dijo Moisés, bueno, mañana parece que le dice a tal hora vamos a estar afuera y que se haga lo que el Señor quiere, pero algo diferente mencionó él. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Sabemos? Se sentaron a la orilla de las tiendas o al frente de las tiendas y el Señor abrió la tierra. Son los únicos que han ido al Seol o al infierno. ¿Cómo se fueron? Vivos. ¿Saben cuántos fueron? Fueron 250 personas. Por si no lo saben, no se los estoy mencionando ahí, está en la escritura, por si quieren escucharlo, lo quieren leer. Entonces, para que sepan que él habla solo de personas que no. Caín no quería nada con él, era hijo de Satanás, él mismo lo dice. Habla de Balaán, una persona que solo le buscaba el lucro, y habla de Core, de esas personas como que, ¿y cómo es que porque aquel no? Y a mí sí, y esto, y somos los mismos, y empezaban a cuestionar. Entonces fueron consumidos por la tierra, se fueron vivos al infierno. 12. Estos son, dice, manchas en vuestros agape, que comiendo impúdicamente, dice, con vosotros, ¿sé qué? Se apacientan. Pero ¿qué dice ahí? Asimismo se engañan solos. Y miren lo que nos dice luego: nubes sin agua. ¿Qué significa una nube sin agua? Algo que no da fruto, no tiene nada. Miren, y luego nos dice, llevados de acá para allá por los vientos. ¿Qué es algo llevado para allá y para acá? Es algo inconstante, que nunca está estable. Y luego, ¿qué nos dice ahí? Miren, árboles otoñales sin fruto. ¿Qué significa un árbol otoñal? Que usted lo mira bonito, como que es ¿cómo se llama? Como cuando retoña, se mira bonito. Se han fijado esos árboles otoñales, pero usted los mira bonito. Pero ¿cuál es el problema de ellos? No tienen frutos. Eso es lo que quiero que entendamos. Miren, dice, llevados, dice, de acá para allá, dice, por los vientos. Árboles otoñales, miren, ¿qué dice? Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea, no tienen vida en ningún momento. Porque ¿quiénes son los que no tienen? Los que miran 2 muertes, los que no tienen nada. Nosotros, hay una que no es muerte para nosotros, porque nosotros no morimos espiritualmente, solo físicamente. Este cuerpo va a alimentar los gusanos. Entonces quiero que entendamos que esos 2 veces muertos, dice, y mire, y desarraigados, o sea, esos están borrados, esos no están escritos en el libro. Y luego nos dice, fieras ondas del mar, dice que espuman su propia vergüenza. Hemos hablado, ¿quiénes fueron las que se fueron avergonzadas? Las vírgenes insensatas. ¿Quiénes son los que van a ser avergonzados? Los que no quieren nada con el Señor. Y luego nos dice, miren, estrellas, ¿qué? Errantes, para la cual está, dice, reservado, ¿qué? Eternamente las oscuridades de las tinieblas. O sea, no van a ver la luz. Andarán aparentemente ellos, como quien dice, de luz, pero van a andar tropezando mientras anden aquí. Van a andar tropezando, no porque lo dice Luis, lo dice la palabra. Miren, la oscuridad de las tinieblas. Miren, y luego nos dice aquí, de estos también, dice, profetizó Enoc séptimo desde Adán. Esto está dicho desde allá, desde un principio, diciendo, aquí dice, vino el Señor con sus santos docenas de millares. ¿Quién vino? El Señor. Vino el Señor, pero quiero ver si lo logramos entender. Quiero que entendamos, ella vino, ¿verdad? Pero la gente dice, es que el Señor vino y su pueblo no lo quiso y nosotros sí lo quisimos. No, esos que no lo quisieron es que no son nada de Él. Usted va a ver que dice, creo que está en el Juan 19, por ahí en 3:19, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si hubieran sido de Él, ¿qué dice Él? Mis ovejas oyen mi voz. Es que no eran de Él. Pero está ahí, no lo vamos a cambiar. Pero ¿cómo lo recibimos nosotros? Lo repito.
De esto también dice, profetizó el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y ahora vamos a ver aquí en este 15, quiero que le pongan mucha mente o mucho oído, miren, para hacer ¿qué? Juicio contra todos. No era que se iba a quedar uno, juicio contra todos. Y miren lo que nos dice posteriormente. Y dejar ¿qué? Convicto a todos los impíos. ¿Qué significa dejar convicto a todos los impíos? Que los iba a perdonar. Sí, así es. No, yo sé que así es. Solo les quiero que entiendan que los iba a perdonar. Pero ¿cuál fue el problema? Que no quisieron el perdón. O sea, por esa razón no va a haber nadie que pueda decir: no, es que yo no tuve la oportunidad. Aquí lo vamos a entender. Espero que lo entendamos. Miren, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente. O sea, limpiarlo del pecado como nos limpió a nosotros, o como nos va limpiando a nosotros. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Pero ¿qué significa? Vino por ellos. ¿Cómo dice? En el otro, el Señor dice: con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, dice, contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente. O sea, el pecado que nosotros hicimos. Pero nosotros tuvimos ese oído, lo escuchamos, es su voz y lo seguimos. Y entonces el Señor nos va cada día transformando, nos va cada día santificando. Pero ellos no quisieron, pero la oportunidad estuvo para todos. Eso es lo que quiero que entendamos. Luego nos dice: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Por qué? Porque no quieren nada con él. ¿Y por qué no quieren nada por él? Porque no son hijos. Ya lo vamos a ver más abajo. Miren, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, andan según su propia carne. Solo en todo, que yo no sé por qué a mí me va mal. Si rifaran una marimbiada, aunque yo no compre el número, me la gano. Y empiezan a estar renegando constantemente de la vida por todo. Y yo no sé por qué aquel se mire es más malo que mí. Y desde el momento que se está hablando de aquel, es más malo que aquel. Pero vamos a entenderlo. Espero que lo entendamos. Estos son, dice, murmuradores, querellosos, dice, que andan según sus propios deseos. No andan conforme al Señor. Cuya boca habla cosas ¿qué? Infladas, cosas mentirosas, es lo que es el Señor. Y luego dice bien, adulando a las personas para sacarles provecho, para sacarles provecho. O sea que si a usted le salen al encuentro, no es porque le dicen: ay, qué bonito su carro usted, o de repente: ay, qué ojos tan bonitos los que tiene ustedes, son azules, y de repente tiene los ojos negros, y usted de repente: de veras usted, y es capaz, va al espejo y se los miran del color que le dijeron. ¿Por qué? Porque le cree la mentira a esos aduladores. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Esos están únicamente porque después al momento es para sacarles un provecho. No porque enteramente le quieran decir la verdad. No les interesa decirle la verdad. Adulando, dice, a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, dice, tener que memoria de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que iban a estar esos adoradores? Sí. ¿Que iban a estar esas personas que están, como que dicen, comiendo con usted y se lo están comiendo por dentro? Ay, qué comida más fea y helada y tortillas. Y eso me hubiera salido mejor comérmelo en la calle. Esas personas van a estar. La palabra lo manifiesta. Entonces, ¿por qué se va a extrañar? ¿Qué es lo que tiene que decir? Este es el cumplimiento de la palabra. Eso es lo único que tendríamos que ver. Repito, pero vosotros, amados, dicen, tener que memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que cuando Pedro le negó 3 veces y le cantó el gallo, de esto es lo que me dijo Jesús. Recordó. Ahí dice, hay una parte que dice: a estos evita, porque sabe que esas personas no son nada beneficiosos para su vida. Usted podrá creer que son sus mejores amigos, pero de repente no es cierto. La palabra lo manifiesta y la palabra se sustenta sola. Si usted no cree, va a haber el tiempo donde entonces enteramente usted se va a dar cuenta. Sí es cierto. Me di cuenta tarde, pero se va a dar cuenta. Los que os dicen en el postrer tiempo, dicen, ¿habrán qué?
burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí están, miren, van a aparecer esas personas. ¿Qué es lo que dicen que son? Son burladores. ¿Qué son? Amadores de sí mismos, pero no del Señor, ni mucho menos de su prójimo. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen. ¿Qué dice ahí? ¿Están viendo? No son hijos, no tienen el espíritu, no son hijos. ¿Y saben quién? ¿Y saben quiénes son esos? Pero ¿saben qué fue lo que les dio el Señor a ellos? No lo saben, ¿verdad? ¿Usted lo puede decir? No. El Señor solo les dio soplo de vida. Soplo de vida. Está en segunda de Génesis 5 por ahí. Si no está en el 5, está en el 6, 7, pero de ahí no pasa. A esto se refiere el Señor. Miren, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. A nosotros nos dio el Espíritu Santo. Nos creó, varón y hembra nos creó, y nos hizo ¿qué? A su imagen, a imagen y semejanza nos creó. Y a estos otros solo les dio un soplo de vida. Lo dice la palabra, no lo dice Luis. Pero vosotros, dice, amados, edificados sobre vuestra ¿qué? Santísima fe. Es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Orando en el Espíritu Santo. ¿Y por qué aquellos no les mencionan? Dicen que no tienen al. ¿Y a nosotros cómo nos dicen? Orando, dice, en él. ¿Qué significa? Que nosotros sí lo tenemos. Que nosotros sí lo tenemos. Miren. 21. Conservaos, ¿a dónde? En el amor del Padre. Si nosotros en nuestra vida está primeramente amar al Señor con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón y con todo nuestro ser, segundo mandamiento, amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es necesario que esté el amor en nuestra vida. Conservados, dice, el amor del Padre, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Qué significa? No morimos 2 veces, sino que solo dejamos este cuerpo. Y dice que solo lo dejamos en un abrir, como un abrir y cerrar de ojos. Como este cuerpo va para abajo y lo cierro y lo abro en los ojos espirituales, y de una sola vez voy con el Padre. Amén. Y con su Hijo amado. Repito, conservados, dice, en el amor del Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sabemos que ya está y ya la tenemos, esa vida eterna. Amén. En Él. Por eso, no sé si algunos creo que dijeron al cielo queremos ir. No, ya nosotros no tenemos que hablar lo que queremos, sino a lo que vamos. Por eso lo digo, vamos a ir, porque ya nos vemos allá con el Señor. Así es, por fe. Conservados, dicen, el amor del Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, dicen, convencerlo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Llevar esa palabra, porque no somos nosotros los que convencemos. Es la palabra que lo va a convencer a usted. Y nosotros, de la única manera que podemos ayudarles, si el Señor lo permite, es el testimonio. Que miren, para que no tropiecen. Porque hay de aquel por el que tropiece, uno de los pequeños. Miren. Algunos que dudan, convencerlo. Miren, a otros salvar, dice, arrebatándolos del fuego. Es cuando llevamos la palabra y que le escuche y se den cuenta que enteramente la vida eterna es lo mejor. Se den cuenta que las riquezas no son las que le van a dar la salvación. Si ustedes le ponen cuidado a la escritura cuando dice el hombre rico, que ya no tenía donde guardar tanto, dijo, derribaré mis graneros y haré unos nuevos para meter, como quien dice, para tener más riqueza. ¿Por qué? Porque no le interesaban las cosas del Señor. Y luego ese hombre dijo, alma mía, dice, tienes para comer, beber, disfrutar. Y fíjense que el Señor no dice en su palabra, si usted le pone mente, yo le pongo cuidado a la palabra del Señor. Dice él, el Señor le dice, necio, le dice. No le dijo, hoy mismo mando, porque Él manda a sus ángeles a llevar lo suyo. Hoy mismo van por tu no, es la vida, porque eso no tienen. No tienen.
Entonces ese día, ese mismo día él murió. Entonces ¿entendés? ¿Y para qué sirvió entonces el esfuerzo que estuviste haciendo? Todo lo que hiciste, ¿de qué te valió? De nada. Entonces hay que tener cuidado y ponerle mente a esa palabra, porque esa palabra dice, está como ejemplo para vosotros. Habla de nosotros. Ya los pasados, si no tomaron ejemplo, fue su problema. Es para los que estamos presentes. A otros salvar y arrebatarlos del fuego. Y a otros tener, dice, misericordia con temor, aborreciendo aún, dice, la ropa contaminada por su, aún hasta la ropa que esa gente anda es de apartarse de ella. Lo dice la palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿qué dice ahí? O sea, el Señor a usted lo va a guardar sin caída. El que a usted le dice, mira hermano, es que es normal que usted ande y se cae. No, la palabra no me dice a mí que va a andar en victoria y derrota. Eso es lo que le van a decir esos ángeles caídos. Victoria y derrota. No, dice sin caída. Es una palabra muy grande. Sin caída. No habla que derrota y victoria. No. Eso es Satanás con sus ángeles caídos que le van a andar metiendo esa mentira. No. Repito. Y aquel que es poderoso, dice, para guardarlo sin caída. Y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Él nos va a presentar ante el Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, pero ¿cómo va a tener? Sin caída, sinceramente. Estamos en Él, estamos haciendo su voluntad, estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. No es que Él dice que nos va a mantener guardados sin caída. ¿Cuándo se le quitó el vallado de ángeles a Job? Cuando él solo lo conocía de oídos, de referencia, pero no lo había visto, no había tenido esa comunión con él. Con este cerramos. Al único, dice, y sabio Padre nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor lo guarde en todo momento. Espero que podamos recibir y atesorar esa palabra. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, papá, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que permita que cada uno de los presentes podamos ser hacedores de esta bendita palabra. Asimismo, Señor, los que no han podido venir, que en otro momento tú permitas que puedan venir, puedan escucharla y la puedan recibir y puedan aplicarla en su vida, Señor, para que puedan producir conforme a lo que tú dices, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, conforme a tu propósito en gloria, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos. Padre, te damos las gracias.